Hermanos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 2 de la Confesión de Londres de 1689 y nos vamos a enfocar en el párrafo que quedó pendiente, que es el párrafo respecto a la doctrina de la Trinidad. Hermanos, este es un párrafo exquisito, podría decirse. Es una doctrina ciertamente con sus dificultades, sin embargo, entendible, pues es revelación de Dios. De hecho, si quieren titular a los otros párrafos, lo titulamos bajo los atributos de Dios y la relación de Dios con el mundo, la dependencia del mundo para con Dios. Este párrafo puedes titularlo de la siguiente manera: la Santa Trinidad. De hecho, así es el nombre del capítulo entero, de Dios y de la Santa Trinidad. Hermanos, la doctrina de la Trinidad es una que es confesada, o por decirlo de otra manera, creída en todo lo que se denomina cristiano. Prácticamente, hermanos, aquellos que no creen en la Santa Trinidad son expulsados de la denominación ortodoxa cristiana. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no son considerados cristianos. Para ser cristiano, uno de los elementos más sencillos en nuestra confesión doctrinal debe ser la Santa Trinidad. Y si yo preguntara, ¿quién de aquí no cree en la Santa Trinidad? Si los que están aquí se denominan cristianos, nadie levantaría la mano para decir que no cree en la Santa Trinidad. Pero otra cosa sería si yo preguntase, ¿quién puede explicar la Santa Trinidad? Y aquí hay un poco de confusión. ¿Cómo es que podemos entender la Trinidad? ¿Cómo es que podemos creer la Trinidad sin poderla explicar? Hermanos, me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos hoy en día conocen ciertos aspectos de la doctrina de la Trinidad, pero que muchos de sus ejemplos y explicaciones rayarían en la herejía. Muchas de las explicaciones que hoy se dan para hablar de la Trinidad por lo que se llama cristianismo, raya en ocasiones en la herejía, hermanos. Así que yo espero que con este párrafo no digas desde el principio, bueno, es de la Trinidad, yo sé, hay un solo Dios que existe en tres personas, no tengo que saber nada más. Hermanos, hay mucho más que entender de la Trinidad. Y para comenzar a hablar de la doctrina de la Trinidad, me gustaría decir que nuestra confesión es histórica. El párrafo número 3 del capítulo número 2 de nuestra confesión refleja una doctrina de la Trinidad histórica. Y algunos dirán, pues claro que es histórica, porque estamos tomando una confesión histórica. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que los hermanos que hicieron 1689 se adhirieron a toda la doctrina histórica de la Trinidad. 1689 no formula su doctrina de la Trinidad en un vacío. Aquí está, hermanos, y quiero atraer su atención. La doctrina
del párrafo número 3 respecto a la Trinidad no es formulada por nuestros hermanos bautistas reformados en un vacío. Ellos toman todo el desarrollo doctrinal respecto a la Trinidad. La iglesia en el siglo III hasta el siglo IV se encontró enfrentando distintos problemas respecto a la doctrina de la Trinidad. El problema en el siglo III y IV era el siguiente, hermanos: ¿cómo reconciliar que Dios es uno con Jesucristo? Ese fue el problema en el siglo III y IV. ¿Cómo reconciliar que Dios es uno, pero con este Jesucristo que se presenta en los evangelios? Porque el Jesucristo que se presenta en los evangelios dice ser Dios mismo. Hace las obras de Dios, dice ser Salvador, dice de sí mismo Jehová, que Él es Jehová. Entonces ese fue el mayor problema. Y hubo dos maneras en las que trataron de resolverlo. Y si quieres tener esta información en tu confesión, puedes poner recuento histórico. Los primeros, o una de las formas que trataron de resolver que Dios es uno con la persona de Cristo, se llamó monarquismo modalista. Monarquismo modalista, o conocido en nuestros días como sabellianismo. Sabellianismo. Ellos decían lo siguiente: dado que Dios es uno y no dos, sino hay un solo Dios, y Cristo se presenta a sí mismo como Dios, la respuesta es esta: Dios ha tenido muchas máscaras. Lo estoy poniendo en términos que sean lo más entendibles. Entonces Dios ha tenido muchas máscaras. De hecho, modalismo quiere decir eso, modalidades. En el Antiguo Testamento, Dios, que es uno, tomó la forma o el modo de Padre. En los evangelios tomó el modo o la forma de Hijo. Y en la era de la iglesia toma el modo o la forma de Espíritu. No son tres eternamente, sino uno eternamente, existiendo en diferentes formas y en diferentes máscaras, para ponerlo más sencillo. Entonces, más o menos se resuelve el problema, ¿no es verdad? Hay un solo Dios. ¿Y qué de Cristo, que se dice ser Dios? Ok, fácil. Dios sigue siendo uno. Cristo es otra máscara que Dios ha adoptado. Otra manera de resolver el problema fue con el subordinacionalismo, o la doctrina de la subordinación de la Trinidad. Ellos decían: ¿cómo resolver el problema que Dios es uno y Cristo? Ok, el Padre es Dios sobre todas las cosas, y el Hijo y el Espíritu, deidades menores. Subordinación se refiere a sometimiento, uno mayor que otro. Ellos dijeron: la manera de resolver que Dios es uno y la persona de Cristo es diciendo que el Padre es Dios sobre todas las cosas y el Hijo y el Espíritu dioses menores. Esto dio a luz al arrianismo, hermanos. Esto dio luz al arrianismo, la herejía que dice que el Padre es el único Dios, que el Hijo fue creado de la nada, ex nihilo, y por lo tanto tuvo un origen. Existió Cristo por la voluntad de Dios. Resolvieron el problema.
¿Cómo es que Dios es uno y la persona de Cristo? Cristo es un Dios menor. Cristo, aunque es supremo y más que los ángeles y los humanos, no es más que Dios porque Dios lo creó. ¿Podemos ver los problemas, hermanos? Y estoy diciendo esto porque nuestra confesión está tomando de esos problemas resueltos para formular el credo. Bueno, habiendo esto siendo los problemas o las herejías, en 1668, obviamente después de Cristo, el modalismo fue en cierta manera rechazado, pero el arrianismo no. Eso produjo el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que resultó en una mayor y mejor organización en el 381 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia. En el concilio de Constantinopla. Creo que estoy confundiendo esos dos concilios. Ahorita les digo con seguridad. ¿Cuáles son las dos verdades que estos concilios tuvieron que defender? Que Dios es uno, pero que hay tres subsistencias o personas en la Trinidad. Hermanos, los arrianos decían que aunque Cristo y el Espíritu eran dioses menores, no eran de la misma esencia que el Padre. Es algo que los cristianos en ese tiempo tuvieron que desarrollar, tuvieron que luchar, demostrar que Cristo, que el Espíritu Santo y que el Padre comparten la misma esencia. Entonces los credos de los primeros 4 o 5 siglos del cristianismo insisten en que Dios es uno, que este Dios existe en 3 personas y que estas 3 personas comparten la misma esencia, son igualmente dioses. Pero hubo un problema que no se resolvió totalmente, que no solo son 3 personas, sino son 3 personas eternamente distinguibles. Hermanos, la doctrina de la Trinidad no habla simplemente de 3 personas, sino de 3 personas eternamente distinguibles. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí pueden distinguir fácilmente y defenderse en contra de los arrianos y demostrar que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero me pregunto si podemos justificar bíblicamente, hermanos, que estas personas son 3 personas distinguibles eternamente. Me pregunto si podemos justificar bíblicamente, hermanos, me pregunto si entendemos este concepto, que las 3 personas son distinguibles desde la eternidad. Voy a dar 3 evidencias, o al menos 2, que prueban que muchas veces no entendemos esta última doctrina. En primer lugar, los ejemplos de la Trinidad que solemos dar. Cuando queremos explicar la Trinidad, muchas veces usamos ejemplos tales como la Trinidad es como el agua, H2O. A veces en forma gas, a veces en forma líquida y a veces en forma sólida con el hielo. Hermanos, les comento que eso es la herejía del modalismo. Si tú eres modalista, está bien que uses ejemplos. Si tú eres trinitario, no está bien. Otro ejemplo. El hombre, hay algunos que dicen, ¿quieren que te explique la Trinidad? Piensa en un hombre. A veces es padre, a veces es esposo y a veces es empleado.
Bienvenidos a la doctrina del modalismo. Esa es una evidencia, nuestros ejemplos dan evidencia que no entendemos correctamente la doctrina de la Trinidad. Otra evidencia que tenemos fallas en este último concepto, que las tres personas son distinguibles eternamente, es esta. Si diésemos una hoja en blanco y preguntásemos a todos, escriban las tres características o propiedades particulares de cada persona que los hace diferente a cada persona, la una de la otra, ¿qué escribiríamos? ¿Cuáles son las propiedades distinguibles de cada persona de la Trinidad? Y otra evidencia que tenemos falla con esta última doctrina es nuestra forma de adoración. Muchos piensan que Cristo es el único que procura nuestra salvación, como si tuviese que convencer al Padre que tuviese buena voluntad para con nosotros. Eso es más bien un triteísmo. Porque la voluntad de Dios es una en las tres personas y no puede haber lucha interna entre voluntades. Eso los haría tres dioses distintos. Pero claro, si tú explicas que la Trinidad es como un árbol, hierbas, tronco y follaje, está bien, eres un triteísta. Y otra manera en que sabemos es la manera en la que algunos ejercen su oración. Algunos confunden, algunos inconscientemente, pero algunos conscientemente confunden a las personas de la Trinidad en sus oraciones. Sí, Padre, que moriste en la cruz, Señor, y empiezan a orar y de repente no sabes ya a quién está orando en realidad, si al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Hermanos, tenemos una doctrina débil de la Santa Trinidad en nuestras mentes probablemente. Si esto que he dicho, alguna de estas cosas, te sentiste caracterizado, hermano, es que probablemente no estemos entendiendo correctamente la doctrina de la Trinidad. Este credo de Nicea, el credo niceno, hermanos, es la expresión más primitiva de la doctrina de la Trinidad y ya incluía estas tres verdades: un solo Dios, tres personas en este ser, pero tres personas distinguibles eternamente. Tenemos mucho más responsabilidad de creer esto nosotros, hermanos, ya que hemos pasado ese proceso de batalla de la Santa Trinidad. En primer lugar, nuestra confesión en el párrafo 3, y ahora pueden poner su mirada en el párrafo 3 del capítulo 2, habla que hay un solo Dios. Segundo punto que veremos, en este Dios hay tres personas que comparten la misma esencia. Punto 3, estas tres personas son eternamente distinguibles. Punto 1, hay un solo Dios. Párrafo 3 dice así: en este ser, no dice en estos seres, en este ser. Y más adelante, después del punto y coma y el número 3, en la palabra hijo, dice así: todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios. Nuestra confesión habla de un solo Dios. Vean conmigo el párrafo 1 que ya estudiamos en la última ocasión. Párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único. Este párrafo, el párrafo 3, declara que ser trinitarios es creer en un solo Dios. Hermanos, esto es lo que es llamado monoteísmo. Mono, uno,
teísmo, doctrina de Dios o enseñanza de Dios o Dios. Un Dios. Los cristianos creen en un Dios. Las tres personas de la Trinidad no son tres dioses distintos. Es un solo Dios. Y ciertamente tenemos enseñanza de esto en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, oye pues, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el famoso Shema. Dios es uno. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, no se revela una cosa distinta. Dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Citando, Santiago siendo judío, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. El Señor Jesucristo da testimonio de eso. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, no podemos pasar tanto tiempo en que Dios es uno y no tres dioses, porque creo que es una doctrina entendible por todos, y quisiese enfocarme en lo primordial, que es la revelación de Dios en tres personas. Y aquí quiero empezar el segundo punto, de que en este ser divino hay tres subsistencias o personas. Quiero empezar este punto diciendo lo siguiente, hermanos. Aunque el Nuevo Testamento es nuestra más clara revelación respecto a la doctrina de la Trinidad, no obstante, ya en el Antiguo Testamento se ponen los fundamentos para aceptar con toda libertad la doctrina de la Trinidad. El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo Testamento. Quizá es menos claro en cuanto a la doctrina de la Trinidad, pero no es contrario. No podemos tomar Deuteronomio 6:4 y decir, dice que Dios es uno, y el Nuevo Testamento dice que Dios es tres. No, el Nuevo Testamento dice que Dios es uno, así como el Antiguo Testamento enseña que en el ser de Dios hay más de una persona. Hay más de una persona. Hermanos, vemos esto en el párrafo número 2, cuando dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad no es revelada simplemente en el Nuevo Testamento. Esta es una verdad revelada o ya con los cimientos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 1 empieza diciendo: hagamos al hombre. Más adelante en Génesis dice: descendamos y confundamos a los hombres. Se nos habla en Génesis y en Éxodo del ángel de Jehová, a quien se le describe como un poseedor de atributos divinos, como la omnisciencia con Agar, cuando dice que Dios ha sido omnisciente. Dios ha visto, hablando del ángel de Jehová. Se dice que Jacob luchó con Dios cuando era el ángel de Jehová con el que él luchaba. El Salmo 110 dice el salmista: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En los profetas, en Isaías 9, se habla de uno que será enviado, que lleva el título de Dios fuerte. En Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. En Zacarías vemos a dos personas distintas que llevan el mismo nombre de Jehová.
La doctrina de la Trinidad no es única del Nuevo Testamento. Aunque no se revela con tanta claridad en el Antiguo Testamento, hermanos, sin embargo, los principios de una deidad con más de una persona en esa esencia son claros en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Mateo, habiendo hablado un poco del Antiguo Testamento y cómo pone el fundamento para creer en un Dios que es dos o más de tres personas. Acompáñenme al Mateo, capítulo 3. Versículo 16. Y Jesús, primer persona, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, segunda persona, que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repito, por causa de claridad, aunque no tenemos una doctrina total de la Santa Trinidad en el Antiguo Testamento, tenemos los fundamentos para creer en ella en el Nuevo Testamento. Y en la persona de Cristo, en su actividad redentora, tenemos la más clara manifestación de tres subsistencias en la deidad. Tres subsistencias en la deidad. Por ejemplo, y no podemos ir a todos los textos, simplemente los voy a citar. Juan nos habla del Verbo que era Dios y que era con Dios. A Jesucristo, el cual le identifica más adelante. Dice del Verbo de Dios que es Dios eternamente con el Padre. Además, en el Evangelio de Juan, Cristo se atribuye a sí mismo el nombre Yo Soy. Y no era una simple designación. Los judíos sabían que era un tipo de blasfemia. Además dice ser el Hijo de Dios. Y en Juan 8, cuando Jesucristo dice ser el Hijo de Dios, los judíos entienden que Él se estaba autonombrando deidad cuando eso decía. De tal manera que dicen que has blasfemado porque te has hecho semejante a Dios. Y es algo que Cristo no niega. La obra de creación en el Antiguo Testamento, que solo se le atribuye a Jehová, en el Nuevo Testamento se describe que fue Cristo quien la ejecutó. La salvación en el Antiguo Testamento, que dice ser de Jehová, en las cartas de Pablo y en los evangelios, demuestran ser una obra tanto del Hijo como del Espíritu. Tanto así, hermanos, que en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hablando de Cristo. ¿Saben qué pasaje cita? Joel capítulo 2, versículo 32, donde dice que el que confesare el nombre de Jehová será salvo. En el Antiguo Testamento, por confesar en el corazón a Jehová como Salvador, en el Nuevo Testamento es confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y además de todos los textos claros, como Romanos capítulo 9, versículo 5, donde dice: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hechos capítulo 5, que nos habla de pecar contra el Espíritu Santo, y las epístolas que nos enseñan a no contristar a la persona del Espíritu de Dios. En Apocalipsis tenemos imágenes continuas de Cristo como el Alfa y el Omega y los 7 Espíritus de Dios. La confesión y las tres personas claramente en la confesión, en el bautismo de nuestro Señor.
Además tenemos en segunda de Corintios, vayan a segunda Corintios, este texto pueden ir. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Además que fue dicho en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si hubiésemos tenido aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del ángel Gabriel, ciertamente hubiésemos pensado en alta estima del ángel Gabriel, ¿no es verdad? Se está poniendo a las dos personas, a las tres personas reveladas en el Nuevo Testamento juntas para revelar la deidad. Así que la doctrina de la Trinidad no es un capricho de algún hombre. La doctrina de la Trinidad, hermanos, no es un error histórico. No es que allá se equivocaron, transmitieron el error y ahora creemos ese error. La doctrina de la Trinidad procede de las mismas escrituras. En el Antiguo Testamento estableciendo que en la deidad hay más de dos personas, y en el Nuevo Testamento revelando claramente que estas tres personas se identifican con el nombre del Padre, con el nombre del Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no significa que son tres dioses. Algunos explican la Trinidad con un triángulo. Herejía. Dios no es el Padre más el Hijo más el Espíritu igual a Dios. No es que sumas una esquina más otra esquina y otra esquina y tienes un triángulo. No. Eso puede ser en un triángulo, pero no en la divinidad. Mira cómo dice, después que identifica el nombre. Acompáñenme a la confesión. Hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Espíritu. Perdón, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una subsistencia, poder y eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, pero indivisiva. Hermanos, si quieren memorizar este párrafo, es muy útil. En este ser hay tres subsistencias o personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una substancia. Hermanos, de una substancia. Son tres personas coiguales. En divinidad, ninguno es superior al otro. En invisibilidad, ninguno es superior al otro. Las tres personas comparten una esencia, pero indivisiva. Indivisiva. Hermanos, yo sé que aún en algunos libros de hermanos que dicen ser reformados, hacen la Trinidad como tres círculos. ¿Lo han visto? Hermanos, no es la doctrina de la Trinidad. Tres círculos que se concentran y que todos encuentran unidad en medio, no es la doctrina de la Trinidad, porque las tres personas comparten la totalidad de la esencia y no solo tienen ciertos atributos que los hacen divino, mientras que lo demás está afuera, sino totalmente, plenamente comparten la esencia divina. Otra ilustración. Hoy voy a tirar todas las ilustraciones.
Otra ilustración que se da es el trébol. Es un trébol, pero son 3 hojas del trébol. Ok. No es la doctrina de la Trinidad. Porque cada persona, el Padre, comparte plenamente la esencia del Hijo. Y aquí, al enfatizar esto la doctrina, hermanos, al enfatizar esto la confesión de que en este ser hay 3 subsistencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con una esencia indivisiva, ¿qué es a lo que podríamos caer? No distinguir las personas, pero notemos lo que dice la confesión. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, etc. He aquí la parte de la doctrina de la Trinidad más no es novedosa porque viene desde Nicea, pero más nueva para la mayoría de los oyentes. Punto 1. Hay un solo Dios. Un solo Dios, no 3 divinidades, una divinidad, un solo Dios. Segunda verdad, en este Dios hay 3 subsistencias o 3 personas que comparten la misma esencia. Verdad número 3. Estas 3 personas son eternamente distinguibles. Eternamente distinguibles. Ahora entramos a la parte de la doctrina, la cual yo considero, hermanos, es la más ignorada hoy en día. Las propiedades distintivas de cada persona. ¿Qué queremos decir, hermanos, por las propiedades distintivas de cada persona? Que cada una de las personas de la Trinidad, por ciertas características únicas que no comparten con las otras personas, los hacen eternamente distinguibles. Algunos hermanos se sorprenderían. ¿Han escuchado el término atributos incomunicables y atributos comunicables? Esta doctrina de atributos comunicables e incomunicables no empezó con la doctrina de Dios en cuanto a los atributos que sí comparte con nosotros y los atributos que no comparte tanto con nosotros. Los atributos comunicables e incomunicables empezaron con el estudio de la doctrina de la Trinidad. Que hay atributos que las 3 personas comparten plenamente, pero que hay atributos que las 3 personas de la Trinidad no comparten. Ahora, se decidió quitar este lenguaje por causa de la confusión que produce, pero lo que se quería enfatizar, hermanos, es lo siguiente: que el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen una característica particular que los hacen distinguibles el uno del otro. Si no hubiese esta característica particular en cada persona de la Trinidad, tendríamos problemas para pensar que Dios es eternamente 3. Pensaríamos que Dios llegó a ser 3, pero que no es eternamente 3. Afirmamos por la Escritura que estas 3 personas en la divinidad son eternamente distinguibles. ¿Y cuáles son las características o propiedades de cada persona? Dice la confesión: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es
engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por causa de la claridad, debemos empezar con la distinción del Hijo. ¿Qué es lo que enteramente ha diferenciado a la segunda persona de la Trinidad del Padre y del Espíritu Santo? Dice el párrafo, la generación eterna del Hijo. ¿Y cómo hacer esto más digerible? Creo que la manera de hacerlo más digerible es quitar cualquier concepción humana de nuestras mentes con estos términos. ¿Qué pensamos o qué conceptos se vienen a nuestra mente cuando pensamos en generación? Tiempo. Alguien que es engendrado, una vez no estaba y ahora es. Quitemos ese concepto. 2. El engendrado es engendrado involuntariamente y por la decisión del que engendra. Es opcional, podríamos decir. Quitemos ese concepto cuando hablamos de la generación del Hijo. 3. Hombre y mujer, obviamente, herejía, quitemos ese concepto. 4. Cuando generamos a un hijo, no se transmite toda la esencia, sino parte, ¿verdad? Tu hijo, aunque se parezca tanto a ti, no es igual a ti. Tiene características distinguibles. Quitemos ese concepto. ¿Por qué? Porque notemos que se está diciendo que la generación del Hijo es eterna. Esto es lo que ha sido denominado en la doctrina reformada la generación eterna del Hijo. Habiendo quitado estos malos conceptos, nos ayuda a entender que cuando hablamos la generación, no estamos hablando que Cristo existió o no existió en un momento. ¿Por qué? Porque el concilio de Nicea, hermanos, del cual se toma esta doctrina, estaba atacando el arrianismo que decía que Cristo había sido creado. La generación eterna del Hijo en el credo niceno tiene el propósito de rechazar la concepción de que el Hijo tuvo un principio en la eternidad. Además, engendrado eternamente son dos palabras que parecieran contradictorias en nuestro lenguaje, pero lo que se quiere describir aquí es que el Hijo tiene una característica, y esta característica es ser engendrado eternamente, sin principio, sino eternamente del Padre. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuándo el Hijo empezó a ser hijo del Padre? La respuesta es desde toda la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. Algunos decían, Cristo eternamente fue el Verbo, pero hasta que vino a la tierra, el Padre lo adoptó y entonces el Hijo se convirtió hijo. No, la enseñanza que tenemos en la Biblia es que el Verbo eternamente ha sido el Hijo de Dios. Segunda pregunta necesaria: ¿a partir de cuándo el Padre empezó a ser Padre? Eternamente. Y para que haya un Padre y para que haya un Hijo, debe existir una filiación eterna entre estas dos personas. Dice la Escritura:
Y vosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hermanos, notemos esto. ¿El Padre será Padre de aquí a la eternidad futura? ¿El Hijo será Hijo de aquí a la eternidad futura? Sí. La pregunta es, ¿y serán eternamente Padre e Hijo porque desde la eternidad pasada lo han sido o porque ocurrió un cambio en la esencia de la Trinidad? Si decimos que ocurrió un cambio en la esencia de la Trinidad, tenemos un Dios que no es inmutable y que puede cambiar. Es una consecuencia lógica y necesaria de los textos bíblicos afirmar la generación eterna del Hijo. Además, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, unogénesis del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta palabra nos habla de una característica del Hijo desde la eternidad, ser engendrado, ser el unigénito del Padre, hermanos. Además, la economía de la redención siempre pone el orden siguiente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es porque el Hijo eternamente ha sido subordinado al Padre. ¿Han escuchado el siguiente ejemplo que se da para explicar la Trinidad? Que la Trinidad es como la esposa y el esposo. Y que los dos son igual en dignidad, pero el uno es mayor, tiene un cargo, una responsabilidad mayor que la esposa. ¿Lo han escuchado? Aún algunos buenos hermanos dan este ejemplo. Hermanos, el Hijo no es eternamente subordinado al Padre. El Hijo se subordina al Padre y dice: Padre, cumpliré tu voluntad, cuando decidió codescender para ser nuestro mediador. Pero no es una virtud del Hijo ser eternamente subordinado. Sin embargo, el Padre no se podía engendrar y morir, porque había ciertas características en el Hijo que lo hacían distinguibles al Padre, que hacían perfecto y única de Cristo la mediación. Así que Cristo haya sido subordinado al Padre en la economía de la redención da un reflejo de la eternidad pasada. Y uno de los textos más discutidos por la iglesia primitiva fue Proverbios 8:22. De hecho, creo que aquí giró mucho del problema. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Arminio decía, este texto habla de Cristo y dice que Jesucristo, la palabra griega, la palabra hebrea es bará, y dice Jesucristo, Jehová me creó en el principio. Y decían los cristianos, este texto es verdad. Pero no, Cristo no fue engendrado en el tiempo pasado. Cristo fue engendrado eternamente. ¿Qué pasaba cuando los cristianos solo decían, el Hijo no fue engendrado? El Hijo no es engendrado eternamente. El Hijo es eterno. Los modalistas decían, amén. Cuando se le decía a Arrio, el Hijo es eterno, los modalistas decían, amén. Pero entonces los cristianos decían, pero que el Hijo sea eterno, decimos que es eternamente engendrado, o sea, que hay una distinción eterna entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Y la distinción eterna del Hijo es ser engendrado eternamente por ese vínculo de filiación con el Padre. Y la virtud de ser Padre es engendrar y proceder al Espíritu. Y la virtud eterna del Espíritu, característica solo de Él, es que procede del Espíritu y procede del Padre. Y para demostrar que no se está hablando de una creación en tiempo, miren lo que dice la confesión. Después de decir las propiedades distintivas de cada persona, se dice, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto un solo Dios. Hermanos, así como el Padre es infinito, que digamos que el Hijo es eternamente engendrado, es solo por ser fieles a la Escritura de la distinción eterna del Hijo, pero nunca diremos que el Hijo fue creado en tiempo, es infinito y eterno. Son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido. Aquí está, hermanos, no es dividido Dios, sino es distinguido de sus tres personas internas, propiedades relativas peculiares y relaciones personales. El Hijo tiene, por ser una persona distinta al Espíritu, tiene una relación distinta con el Padre que la que tiene el Espíritu. Yo sé que sus mentes están un poquito confundidas. Hermanos, es lo que los hermanos del siglo XVII ya tenían que formular como doctrina base para una iglesia. Si lo hemos hablado, no es simplemente por vanidad, es porque creemos que hoy en día, donde se tiene que dar defensa de nuestra fe, debemos tener respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, si tu cabeza está sacando un poco de humo, está confundida, tus monitos dentro de tu cabeza están luchando y despedazando material y estás casi al borde del shock, creo que he cumplido mi cometido. Porque ¿quién podrá entender la profundidad del ser de Dios? Hermanos, creo que cuando hablamos de la Trinidad, avanzamos un paso más en cuanto a la revelación que Dios hizo de sí mismo. En los atributos, Dios se revela y nosotros podemos entender un poco más de los atributos de Dios por dos causas. Porque nos hizo a su imagen y cuando
vemos el amor de Dios y no lo entendemos perfectamente, quizá podemos imaginar ciertas acciones de amor a nosotros que hace un poco parecido el amor de Dios. Además, que en las obras de creación, Dios es poder, infinito, tiene infinito poder. Y nosotros tenemos un poco de poder por ser hechos a su imagen. Y además la creación refleja su poder. Así que esos atributos nos reflejan algo de Dios. Y creo que más claramente lo entendemos. Sin embargo, cuando hablamos de la Trinidad, avanzamos, Dios despliega un poco más de su ser. Y no hay nada semejante a la Trinidad en la tierra. Nada. Es más, algunos llegan a decir, pues mira, tú eres alma, espíritu y cuerpo. Para empezar, no somos alma, espíritu y cuerpo, solo somos espíritu y cuerpo. No somos tricótomos. Algunos dicen, así como Dios es trino, nosotros somos tripartitos. Para empezar, no es una correcta doctrina decir que somos tres o que tenemos tres partes. Somos dicótomos, cuerpo y espíritu o cuerpo y alma. Pero en segundo lugar, si diésemos ese ejemplo por el beneficio de entender, sería mal. Porque no somos tres personas distintas. Somos la misma persona con diferentes sustancias. Dios no es un Dios con tres partes de su ser, o tres sustancias de su ser, es tres subsistencias. El tratado de Agustín de Trinitate comienza con esas palabras. Dice Agustín, estaré a punto de decir palabras que el hombre no es capaz de decir y no es capaz de comprender. Así que hermanos, si estamos confundidos, si estamos atrofiados con la mente con esto, gloria a Dios. Creo que no podemos entender a este majestuoso Dios. Sin embargo, que estas tres verdades estén presentes en nuestra mente respecto a la Trinidad. Hay un solo Dios. En este único y solo Dios hay tres subsistencias eternas, coiguales, de la misma esencia. Y que en esta divinidad hay tres personas eternamente distinguibles. Que el Padre no es engendrado de nadie ni procede de nadie. Que el Hijo es eternamente engendrado y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, no acaba ahí la confesión. Con esto terminamos. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consolación, y nuestra consoladora dependencia a Él. Hermanos, esta parte final simplemente es hermosa. Les he dicho que nuestra confesión está basada principalmente en la confesión de Westminster, ¿verdad? Pero es curioso que esta última frase no está en la confesión de Westminster. La confesión de Westminster acabó desde el punto y coma. Esta frase, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él, no fue tomada de la doctrina de Westminster, ni fue inventada por los bautistas particulares. Fue tomada de la confesión de Savoy, la declaración de Savoy. Declaración que fue formada tomando en cuenta Westminster, pero modificada por dos hombres que ustedes reconocerán, porque son comunes. Thomas Goodwin y John Owen. Y John Owen tiene un hermoso libro llamado Comunión con Dios. Y la esencia y tesis de ese libro es esta: Dios es uno, pero a causa que este Dios uno es trino, debemos tener comunión con cada persona de la Trinidad, porque son eternamente distinguibles y de los tres tomamos consolación. Hermano,
Tu salvación depende de la Santa Trinidad. Y si no crees en una Santa Trinidad, no tienes justificación para tu salvación. Pues ¿quién podría ser al mismo tiempo tu juez y tu redentor, sino el Dios que es tres personas? Y es tu única consolación. Hermanos, así comienza el catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es el consuelo? ¿O de dónde puede tomar el hombre consuelo? De ninguna otra persona, sino de Dios y la Santa Trinidad. Adoremos esta preciosa doctrina que hemos tratado de desarrollar en una hora. Pero quiero ser claro, aunque tuviésemos horas 1000, a veces echamos la culpa al tiempo, ¿verdad? Y decimos, es que ya no da más tiempo para seguir explicando. No, es que ya no da más nuestro cerebro para seguir entendiendo. Meditemos en estas verdades. Yo creo que el entendimiento de esta doctrina viene por el continuo refrescamiento, con la continua masticación de estas verdades para que sean asimiladas en nuestra mente.